Bendecidos. Bendiciendo y en Victoria. victoria, ¿verdad? Bueno, pues vamos a pedir, ya pedimos la intercesión de nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Que interceda por nosotros, ¿verdad? Y vamos a pedirle también al Espíritu Santo, pues que venga Él a iluminarnos y a guiarnos, amén. Ven Espíritu Santo, Ven Espíritu Santo. llega a los corazones de tus fieles Llena los corazones de tus y fieles. enciende en ellos el fuego de tu En ellos amor. el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Envía, Espíritu Señor, tu Espíritu. y todo será creado Todo será creado. y tú renovarás Y tú renovarás la faz de la tierra. Amén. Bueno, pues a mí hoy me toca compartir el tema de las tribulaciones de nuestra vida, ¿verdad? Y yo creo que muchas ocasiones hemos escuchado las tribulaciones, pero el Señor siempre tiene algo para decirnos, para hablarnos por medio de su palabra, ¿verdad? Así es que, ¿cuántos de aquí, que estamos aquí, tenemos tribulaciones o pasamos por tribulaciones? ¿Cuántos de los que estamos aquí? Amén. Amén, ¿verdad? Yo creo que todos, por una razón u otra, tenemos tribulaciones en nuestra vida, ya sean personales, ya sea en la familia o en la sociedad donde nos movemos, o en la misma comunidad o en la misma iglesia. Así es también la cosa, mis hermanos. A ver, vamos a hacer esta dinámica. Pregúntale ahí a su hermano, ¿cuáles son tus tribulaciones? Ahora dígale, ¿serán como las de los discípulos del Señor? A ver, pues vamos a ver si de verdad las tribulaciones que nosotros pasamos son como la de los discípulos de Jesús, que pasaron por tantas tribulaciones en su vida, ¿verdad? Y pues a ver en cuál nos asemejamos nosotros a esas tribulaciones que ellos durante su vida pasaron. Y cuando vayamos leyendo esta lectura, ahí vamos a ir identificándonos cuál es la tribulación que verdaderamente yo, como seguidor, servidor, discípulo de Jesús, estoy pasando. Amén. Porque aquí vemos muchos bautizados, ¿verdad? Yo creo que, a ver, levante la mano todos los que estamos bautizados ya, ¿verdad? Entonces, y por medio del bautismo, la iglesia nos habla acerca de las tribulaciones, ¿verdad? Y todos los bautizados, pues entonces nos dice que vamos a pasar por todas esas tribulaciones y que no nos vamos a escapar. Hay una lectura que ahorita no se me viene, y se prepárense para la prueba, dice el Señor en el Antiguo Testamento. Entonces, pues así son los que hemos decidido seguir al Señor, y los que somos bautizadas en el Señor. Y vamos a ver qué es lo que el catecismo de la iglesia nos dice, y después vamos a ir con la palabra de Dios para ir entendiendo lo que la iglesia dice acerca de esto, ¿verdad? Son varias lecturas, entonces voy a tratar de resumirlo lo más que pueda, porque son varias lecturas. Entonces tal vez me llegue a pasar una, pero yo se las voy a dar para que ustedes en casa las continúen y las busquen y las vean, ¿verdad? Para no quedarnos como a medias cuando vemos una película. Si no la vemos a medias, hasta la mitad, no sabemos en qué terminó, ¿verdad? Entonces es importante que las veamos todas. Entonces dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 556, y les voy a dar más números para que, donde nos da otras explicaciones acerca de esto, ¿ok? Ya lo tenía buscado, digo, pero para que vean y nos enseñemos a manejar también el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué número quedamos que era? 556. 553, ¿verdad? Y aquí está. Dice: en el umbral de la vida pública
se sitúa el bautismo. En el de la Pascua, la transfiguración por el bautismo de Jesús, fue manifestado el misterio de la primera regeneración. Nuestro bautismo, la transfiguración en el sacramento de la segunda regeneración, muestra propia de la resurrección. Desde ahora nosotros participamos en la resurrección del Señor por el Espíritu Santo que actúa en los sacramentos del cuerpo de Cristo. La transfiguración nos conduce a una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo en un cuerpo glorioso como el suyo. Y aquí vamos a ver en Filipenses 3:21 que nos habla acerca de eso. Esta me la voy a brincar porque si la leemos vamos a ser transfigurados en ese cuerpo glorioso del Señor Jesús, ¿verdad? Dice, el cual transfigura este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Pero ella nos recuerda también que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones. O sea, por el bautismo nos recuerda que ¿qué? Por la resurrección, que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones. Entonces la iglesia también nos está enseñando. La iglesia es la Santa Madre de la Iglesia que nos enseña, ¿verdad? Que también nos prepara y nos enseña, solo que muchas veces pues no conocemos mucho lo que es el catecismo católico también para apoyarnos, que es todo una síntesis de lo que está en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a pasar por muchas pruebas, y como decía al principio, todos los discípulos pasaron por muchas pruebas. Ahora vamos a ir viendo cuáles son las pruebas que los discípulos pasaron y cómo cada uno fueron pasando esas tribulaciones con las que se enfrentaron, ¿verdad? En su vida de seguir al Señor Jesús. Y vamos a ir aquí nos falta un extremo un poquito más grandecito, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir para que no nos gane el tiempo. Vamos a leer Hechos 14, 22. ¿Sí lo tienes? 14, 22. Ok, para que vean. Hechos 14, 22. A su paso animaban a los discípulos y los invitaban a perseverar en la fe. Les decían, es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. Palabra del Señor. A su paso los animaban ¿a qué? A perseverar. A perseverar, ¿verdad? Y que iban a pasar por muchas ¿qué? Pruebas. Ya los estaba previniendo el Señor, ¿verdad? Ya les estaba previniendo que van a pasar por muchas pruebas. Ahora sí vamos a ver cuáles son las clases de pruebas que los discípulos comenzaron a pasar. ¿Sí? Dice Tesalónicas 3:3. Y de esa manera es como nosotros nos vamos a enseñar a manejar la Biblia, como decía. Por eso es de algo que nosotros sepamos buscar, ¿verdad? Las lecturas en lo que es la palabra de Dios, y de esa manera no va a haber engaño, porque se está leyendo de aquí de la palabra de Dios. Para que nadie se dejara conmover por las tribulaciones que ahora soportan, pues saben que ese es nuestro destino. Sí. Palabra de Dios. Vuélvalo a repetir. Para que nadie se dejara conmover por las tribulaciones que ahora soportan, pues saben que ese es nuestro destino. Pues sabemos que ese es nuestro destino, ¿verdad? Que vamos otra vez que nos está diciendo, vamos
a seguir bajando por esas tribulaciones. Entonces, ahora sí vamos a ir a ver las tribulaciones que fueron pasando los apóstoles y vamos a ir a Hechos 4:1-3. Hechos 4:1-3. Y aquí nos vamos a ir identificando, ¿eh? Aquí viene lo bueno, lo mero bueno, ¿sí? Ya lo que los discípulos empezaron a pasar. Nomás a ver, levante la Biblia los que la traen. Es 4. Este es Hechos 4:1. 4:1-3. Y ahora sí los va a seguir porque aquí vamos a ir escudriñando la lectura. Ahora sí los van a seguir yo con la Biblia ya para ir viendo. Pedro y Juan estaban aún hablando al pueblo cuando se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Toda esa gente se sentía muy molesta porque enseñaban al pueblo y afirmaban la resurrección de los muertos a propósito de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. Señor. Vamos a leerlo. Pedro y Juan, ¿quién eran? Los primeros discípulos que van a pasar las primeras tribulaciones. Pedro y Juan estaban aún hablando al pueblo cuando se presentaron los saduceos y los jefes de la guardia del templo y los saduceos. Toda esa gente se sentía muy molesta. ¿Cómo se sentía? Molesta. Muy molesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque enseñaban al pueblo y afirmaban la resurrección de los muertos a propósito de Jesús. Los apresaron y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues ya estaba anocheciendo, pero muchos de los que pues ya estaba anocheciendo. Entonces los apresaron por ellos hablaban Pedro y Juan y los saduceos, los guardias del templo, se molestaban por la manera de qué, de hablar, de hablar de qué, de la resurrección del Señor Jesús. Ahorita nosotros, si hablamos de la resurrección del Señor Jesús, también muchos se molestan y no creen, así como este grupo que eran maestros de la ley, ¿verdad? Que se molestaban al oír hablar esto, ¿verdad? Y por eso los encarcelaron, ¿sí? Porque les molestaba que hablaran de la resurrección. Díganme ustedes si no han escuchado a gente que no cree en la resurrección del Señor Jesús. Y yo creo que muchos de nosotros como católicos también nos cuesta también entender que en la resurrección del Señor Jesús y que con Él nosotros hemos resucitado en ese cuerpo glorioso del que está diciendo la iglesia. ¿Sí? Entonces, estos primeros discípulos, ¿verdad? Los encarcelaron. ¿Por qué? Porque les molestaba a esta gente del Señor Jesús, ¿verdad? Y de su resurrección. Entonces vamos a pasar ahí mismo en el capítulo 5. Yo lo voy a leer para irnos un poquito más rápido. Al día siguiente, los jefes, los saduceos, se reunieron con los ancianos y los maestros de la ley de Jerusalén. Ahí estaban los sumos sacerdotes, Anás, Caifás, Jonás, Alejandro y todos los que pertenecían a la alta clase sacerdotal. Mandaron traer a Pedro y a Juan ante ellos y empezaron a interrogarlos: ¿con qué poder han hecho ustedes eso? ¿A qué celestial han invocado?
Dice, al día siguiente los jefes de los saduceos se reunieron con los ancianos y los maestros de la ley de Jerusalén. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Jonás, Alejandro. Se reunieron para encarcelarlos también. En Hechos 5:17, ahí va a decir, no lo vamos a leer, pero se reunieron. Dice que ellos ya con una autoridad más de lo que ellos eran, decidieron aprender a Pedro y a Juan y encarcelarlos, ¿sí? Entonces ahí se centraba, dice que se centraba la nata, la leche, ¿sí?, de la alta sociedad, aquellos que tenían poder y autoridad. Por eso estaban molestos, porque estaban incitando al pueblo con que Cristo había resucitado. Es lo mismo que ahorita está sucediendo en nuestra iglesia. Muchos sacerdotes que hablan también y denuncian las cosas están también siendo perseguidos hasta por la misma iglesia, de que se callen, que no hablen de esa manera porque les molesta. ¿Quién está hablando de todo esto? Hay sacerdotes que sí lo están haciendo y están molestos con estos sacerdotes. Ustedes conocen algunos. Yo le puedo decir, el padre Luis Toro, su sobrino Marcos Galvez, el padre Arturo, y usted puede conocer otros de los que están hablando con la palabra de Dios, y esa palabra les molesta el escuchar. Si usted le dice que es pecado, se van a molestar con nosotros y van a decir que no tenemos amor. Nos van a decir. ¿Por qué? Porque no les molesta y no les gusta escuchar ese tipo de palabras, ¿sí? Entonces estos sacerdotes, estaba escuchando al padre Marcos, porque yo escucho al padre Marcos y al padre Arturo. En la misa de hoy estaba diciendo, muchos mismos católicos no les gusta la manera de como yo predico, y muchos no nos gusta así la manera de como él predica, porque él predica y señala todo lo que va en contra de Dios. Entonces esos sacerdotes han sido también perseguidos de una manera u otra. ¿Y cuál es la manera de que ellos los callen? Pues en los videos en el YouTube, pues los cancelan, ¿verdad? Y ya ellos ya no pueden hablar más de esto, porque esto, como es público, ¿verdad?, esto está llegando a mucha gente que tiene otros intereses. Decía el padre, un sacerdote no sé, es monseñor, creo que le dice monseñor, de Tijuana, creo que usted ya lo ha escuchado. Él decía también, la ley nos quiere quitar a Dios de la sociedad. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Qué está pasando en Nicaragua? ¿Quién sabe lo que está pasando en Nicaragua? Hay una persecución contra la iglesia, ¿cierto o no? Pero como eso no es noticia para la tele, esta de Univisión y todo eso, que ellos no nos van a pagar eso. Eso solamente sabe dónde lo puede ver, en un noticiero católico. Es donde usted puede enterarse de esas noticias, si no va a saber ni lo que está pasando por allá con nuestros hermanos que están viviendo esa persecución, que ya tienen como de 40 a 50 días, más o menos, que los tienen encerrados como prisioneros. Entonces, aquí podemos ver cómo están siendo perseguidos. ¿Por qué? Porque no les gusta, les molesta la manera que hablan al pueblo, ¿verdad? Entonces vamos ahí mismo, Hechos 12:1-2. Por aquel tiempo
El rey Herodes decidió apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a Santiago. Aquí viene el primer santo mártir. Hubo uno antes que Santiago. ¿Quién sabe cómo se llamaba? Esteban. ¿Y qué era? Esteban. San Esteban, pero él no era un discípulo, ¿qué era? Era un diácono. Sí era un seguidor, pero era un diácono. Él fue el primer mártir que dijo: veo la gloria de Dios y el Señor descender en sus nubes. Y lo mataron. A Santiago también dice que por aquel tiempo el rey Herodes, ¿quién era Herodes? El rey, ¿verdad? El que gobernaba todo lo que eran los judíos, porque él era ahora sí que trabajador de los romanos, ¿verdad? Le tenían que entregar cuenta al pueblo romano, pagar los tributos. Él le cobraba los impuestos a los judíos, pero él tenía que pagarle a los romanos para que pudiera ser ese rey. Así era la iglesia. Entonces, por aquel tiempo Herodes decidió apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, mandó detener también a Pedro. Precisamente en la fiesta de los panes hacimos. Esto de la fiesta de los panes hacimos es una semana antes de que sea la cuaresma. Por eso Jesús muere en el tiempo, ¿verdad? Después de la semana la siguiente semana de la fiesta de los panes hacimos, que era la liberación del pueblo de Israel. Entonces dice allí, entonces la segunda persecución, la primera, ¿cuál fue? ¿Qué era? La primera tribulación. ¿Cuál fue la tribulación? Que se molestaron, ¿verdad? Y los encarcelaron a ellos. Usted puede, el número que le di, puede seguirlo hasta donde usted quiera y le va a hablar de lo mismo, porque si lo leemos, pues aquí nos vamos a quedar. Igual si usted lo lee, le sigue, por eso dice 1 y 2 y siguientes, ¿verdad? Pero si le leemos todo, pues aquí nos vamos a pagar toda la noche. Yo le decía a Sandra, este tema es mucho y no se va a poder alcanzar todo. Entonces, aquí es la muerte, ¿verdad? Ellos dieron su vida por Cristo. A ver, nosotros hemos dado la vida por Cristo. Allí contéstele al Señor. Hemos dado la vida como Cristo. Pero digo, a ver si nuestras tribulaciones eran igual que la de los discípulos, ¿verdad? Entonces, es el primer santo mártir. Dice, después, Hechos 14, 1 al 3, ahí mismo, Hechos 14, 1 al 3, ahí nos va a hablar de todos los discípulos. Ya llevamos 4. Dice, en Icono ocurrió lo mismo. Dice, Pablo y Bernabé entraron en la sinagoga. ¿Dónde entraron? En la sinagoga. ¿Para qué entrarían? Pablo y Bernabé entraron en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que un gran número de judíos y griegos abrazaron la fe. Escuchen esto. Pero entonces los judíos que se negaron a creer excitaron y envenenaron los ánimos de los paganos contra los hermanos. ¿Qué hicieron? Entonces los judíos se envenenaron, sí, a los hermanos. Y nosotros, ¿qué hacemos cuando alguien nos está hablando con una doctrina verdadera? Y entonces le empezamos a decir también a sus hermanos, no, hermano, este sacerdote o este predicador habla muy fuerte, eso no es así.
empezamos a envenenar, o en otras palabras, a meter cizaña a los demás. Y se hace una pelea y ya no van a creer más en ellos, ¿verdad? Los alejan dice, con todo permanecieron ahí un buen número de días. Dice, con todo y eso permanecieron ahí un buen número de días, a pesar de que ya tenían enemigos, ¿sí? A pesar de que estas personas enjuiciaron a la gente para que se molestara con ellos, ¿sí? Pero a pesar de ello, ellos siguieron perseverando, no les importó. Entonces estos son los otros dos discípulos, que es Bernabé, Pablo y Bernabé. Predicaban, aquí está, dijo el padre, me gusta esa frase del padre Marcos: oído al tambor, pare la oreja. Dice, predicaban sin miedo, confiados en el Señor, que confirmaba este anuncio de su gracia con señales milagrosas y los prodigios que les concedía realizar, ¿sí? Predicaban sin miedo. Entonces nosotros tenemos que predicar sin miedo la verdad, pero muchas veces nos da miedo predicar la verdad, porque puede ser que mi hermanito, como es muy sensible, se moleste. Puede ser que mi hermanita, como es muy sensible, se moleste, ¿sí? Y ellos predicaban, no sé qué, sin miedo y con autoridad. ¿Con autoridad de quién? De Dios. Del Señor, no con autoridad de ellos, ¿sí? Entonces predicaban así de esa manera. Vamos a ir aterrizando. Dice Hechos 16-17. Entonces aquí teníamos a Pablo y a Bernabé, ¿verdad? Hechos 16-17. Dice, mientras íbamos un día al lugar de oración, salió a nuestro encuentro una muchacha esclava que estaba poseída por un espíritu adivino. La suerte producía mucha plata a sus amos. Empezó a seguirnos a nosotros y a Pablo, gritando, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, y les anuncia el camino de la salvación. ¿Qué era lo que le decía a la mujer que estaba poseída por el demonio? ¿Por el espíritu? Estos son siervos de Dios. El endemoniado de Genezaret, ¿se acuerdan de ese evangelio? ¿Qué le dice el endemoniado de Nazaret? ¿Qué quieres con nosotros, hijo de David? Sabemos que tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Sí, hasta los demonios sabían quién era el Señor Jesús. A ver, nosotros como católicos sabemos quién es el Señor Jesús y que tiene ese poder, que tiene esa autoridad, que le dio todas esas señales milagrosas, la que decía la lectura pasada, para que pudieran hacer todas esas clases de prodigios, sanar y curar a los enfermos. Dice, este hombre son siervos del Dios Altísimo y les anunció el camino de la salvación. Esto se repitió durante varios días hasta que Pablo se cansó, se volvió y le dijo al Espíritu, en el nombre de Jesucristo te ordeno, salgas de ella.
y en ese mismo instante el espíritu se alejó. ¿Qué le dijo Pablo? En el nombre del Señor Jesús te ordeno que salgas. El error que cometemos nosotros como carismáticos, que a veces oramos así, decir, en el nombre del Señor Jesús, yo. La palabra no está diciendo yo, dice, le dijo el Espíritu, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y se les acabó el teatrito a estos que eran adivinadores y que les estaban señalando, ¿verdad?, lo que estaban haciendo en contra de Dios. Y también después ellos fueron igual que la siguiente, incitaron a todos, ¿verdad?, para que los apedrearan, para que los persiguieran. Entonces, mis hermanos, todas estas tribulaciones son las que ellos pasaron, ¿sí? Ahora, como dije al principio, de todas esas tribulaciones que escuchamos, ¿cuál es la que nosotros nos asemejamos como servidores de Cristo? ¿O son otras tribulaciones las que nosotros estamos pasando? Predicamos la palabra del Señor. Hemos reconocido los espíritus malos y los hemos rechazado. O personas que están haciendo esta clase que van a esta clase de lugares y nosotros no hemos tenido el valor de decirles que eso va en contra de Dios. La palabra es clara, mis hermanos. Y como sabemos, yo creo que ustedes lo han escuchado, cuando se habla con la palabra de Dios, a muchos no nos va a gustar. Yo les voy a dar para que ustedes en su casa también anoten Romanos del 1, todo el 1. Y ahí le va a hablar de todas las cosas que le desagradan a Dios. Y de todo eso es lo que los discípulos estuvieron señalando. Por eso fueron perseguidos. Porque a nadie nos gusta que nos digan la verdad. O como decía al principio, que nos hablen de esa manera. ¿Verdad? Porque nos molestamos. Aquí está este presidente de Nicaragua donde está en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque no le está gustando lo que la iglesia todavía está diciendo de los principios que sí hay dentro de la iglesia. Vamos a cerrar con una oración. Cierra tus ojos, si quieres, así, donde está, ahí en ese lugar que te encuentras.